Soy el fotógrafo comunicador audiovisual Rodrigo Pellissier. En esta oportunidad voy a comparar los obturadores electrónicos y los mecánicos. Y para eso voy a usar esta Nikon D850 que cuenta con ambos obturadores. Tiene en el modo Live View la posibilidad de usar un obturador electrónico. Pero como es una reflex, al mirar por el visor solamente podrá disparar con el obturador mecánico. Lo que sí quiero además resaltar es que existen obturadores electrónicos que tienen ventajas sobre los obturadores electrónicos habituales. ¿A qué me refiero? El inconveniente que tienen casi todos los obturadores electrónicos es que no permiten tomar fotografías con flash, porque el flash, como sabemos, da un destello muy breve y el sensor o el obturador electrónico va haciendo un barrido. Entonces, la fotografía no la toma de una sola vez. Por eso, no podemos usar el flash. Hasta donde yo sé, hay 3 modelos de cámaras que tienen obturadores electrónicos muy buenos. Me refiero a las Nikon Z8 y Z9, que tienen un obturador, un sensor mejor dicho, apilado, lo que permite lecturas muy rápidas. Entonces, es factible tomar fotografías con flash. Y también evitan el efecto de rolling shutter que les voy a mostrar luego con esta Nikon D850 con su obturador electrónico y con este auto. Otra cámara que también tiene un obturador electrónico excelente es la Sony Alpha 9 III. Esta tiene un sensor global o un obturador electrónico global que capta la imagen de una sola vez. Los sensores de la Z8 y la Z9 tienen lectura rápida del sensor, lo que permite que el obturador electrónico funcione con flash y no tenga el problema del rolling shutter. Pero el sistema de la Sony Alpha 9 III, el sensor, como les digo, global, permite tomar la fotografía de una sola vez, al instante. En definitiva, los sensores o los obturadores electrónicos de la Z8 y Z9 imitan al sensor global que tiene la Sony Alpha 9 III. Pero no son iguales, porque el obturador electrónico de la Sony permite disparar hasta con un 80.000avo de segundo. El de la Sony me refiero Alpha 9 III. Y los obturadores de las Nikon Z8 y Z9 disparan hasta con un 32.000avo de segundo. Por supuesto, ambos obturadores tienen tiempos de exposición muy breves. A estos modelos que tienen obturadores electrónicos tan óptimos, les eliminaron los obturadores mecánicos. En definitiva, los inconvenientes que tienen la mayoría de los obturadores electrónicos son que no se pueden tomar fotografías con flashes, se produce el efecto de rolling shutter y también cuando fotografiamos escenas que están iluminadas con tubos fluorescentes queda banding, son unas líneas de diferentes intensidades luminosas que quedan en la fotografía cuando usamos obturadores electrónicos. Afortunadamente estos tubos se usan poco, pero a mí por ejemplo me tocó ir esta semana a tomar unos muebles que vendían en una iglesia antigua y me encontré con esos tubos, con tubos fluorescentes. Pero por supuesto no tuve problema porque ocupo el obturador mecánico de la cámara. Por supuesto los obturadores electrónicos tienen algunas ventajas sobre los obturadores mecánicos. Una de las ventajas es que no tienen ruido, lo que sirve mucho, por ejemplo, al tomar deportes en interiores, matrimonios o bodas como dicen en otros países.
no tienen tampoco vibraciones como tiene el obturador mecánico. Otra ventaja del obturador electrónico por sobre el obturador mecánico es que no tiene piezas móviles que se desgasten, entonces la vida útil es mucho más prolongada. Ahora que ya les expliqué las diferencias que hay entre los obturadores electrónicos y los obturadores mecánicos, vamos a proceder a probar o a demostrar el efecto de rolling shutter con este auto antiguo, usando el obturador electrónico de esta Nikon D850. Voy a usar un tiempo de exposición de un 2000 de segundo para que se den cuenta que no tiene que ver con que la imagen quede movida, porque no es el caso. Enciendo la cámara y vamos a disparar con el temporizador. La cámara va a disparar 2 segundos después de que yo apriete el disparador. Entonces, le menciono que el efecto de rolling shutter se produce cuando los objetos se mueven a gran velocidad. ¿Ok? Entonces, vamos a disparar aquí y movemos el auto a toda velocidad. Y aquí podemos ver la fotografía. ¿Se dan cuenta cómo queda totalmente distorsionado? Ese problema del efecto del rolling shutter se produce en situaciones rápidas, donde los elementos se mueven de forma rápida, como puede ser en una carrera de automóviles, como puede ser también lo que le sucede a los fotógrafos que toman aves. Si el ave va volando de forma rápida, también sale distorsionada. Por eso existe ese gran inconveniente de los obturadores electrónicos. Es el motivo por el cual las cámaras mirrorless han mantenido además el obturador mecánico, por ese inconveniente. Ahora vamos a tomar de nuevo una fotografía, pero usando el obturador mecánico, para que vean que la imagen queda sin distorsiones. Como les he mencionado, hay 3 modelos que tienen los obturadores electrónicos óptimos: la Z8, la Z9 Nikon y la Sony Alpha 9 III. Pero es muy probable que sigan apareciendo otras cámaras, otros modelos con estos obturadores óptimos. Amigos míos, espero haberles dado una información interesante con respecto a los diferentes obturadores para que tengan claro esto cuando decidan comprar una cámara. Si les interesó el video, por favor compártanlo con quienes ustedes sepan que se preocupan por aprender fotografía. Hasta luego amigos y que estén muy bien. Nos vemos pronto en otro video.